Las Coéforas es la segunda parte de la trilogía Orestíada de Esquilo, una de las obras más emblemáticas de la antigua tragedia griega. La obra aborda temas de venganza, justicia y la relación entre los dioses y los hombres, centrando su narrativa en el hijo de Agamenón, Orestes. Tras el asesinato de su padre a manos de su madre, Clitemnestra, y el amante de ésta, Egisto, Orestes regresa a Argos para cumplir con el destino que los dioses han marcado, vengar a su padre. Sin embargo, este acto de justicia desencadenará una serie de consecuencias inevitables, llevando a la familia de los Atridas a enfrentar su propio destino trágico, donde el peso de la culpa y la justicia divina se entrelazan en una espiral de sufrimiento y redención. En esta obra, Esquilo profundiza en la complejidad de la moralidad humana y la inevitabilidad del destino, estableciendo una conexión entre el sufrimiento personal y el castigo colectivo, a través de los poderosos símbolos de las furias y la venganza. Las Coéforas es, en esencia, una reflexión sobre el poder destructivo de la justicia vengativa y la lucha por el perdón y la reparación dentro del ciclo de la tragedia humana. Capítulo 1. Introducción al ciclo de la Orestíada. El aire de la antigua Grecia, tan cargado de historias y leyendas, resonaba con un eco ancestral que no podía callarse, no podía ignorarse. En las calles polvorientas de Atenas, o quizás en la solemne y sombría Argos, donde el destino de la familia Atrida parecía ya marcado desde antes de nacer, se susurraban los nombres de los dioses, aquellos que regían las vidas humanas con manos invisibles pero de hierro, cuyas decisiones eran inapelables. Es en este escenario de claroscuros, entre el resplandor de la justicia y la sombra de la tragedia, donde surge el drama más profundo y humano, Las Coéforas, el segundo acto de la monumental trilogía Orestíada de Esquilo. Los ecos de un linaje maldito se resuenan en cada rincón de este relato. La historia de los Atridas no es una historia de un hombre, ni de una mujer, ni siquiera de una familia en su totalidad. Es la historia de un ciclo, de una espiral que arrastra consigo a generaciones enteras, condenadas por los errores de sus ancestros. Y es que, como si de una maldición se tratase, la sangre derramada atrae más sangre, y la justicia, más que reparadora, es un cuchillo que corta una y otra vez en el mismo punto, sin poder sanar la herida. Así, la saga de los Atridas se convierte en una tragedia interminable, una lección de lo que significa estar atrapado en un destino que se escapa de las manos del hombre, pero nunca de la mirada implacable de los dioses. Agamenón, el gran rey de Micenas, cae víctima de su propia familia, de la fatalidad que le persigue. Su sacrificio de Ifigenia para obtener el viento favorable en la guerra de Troya fue el primer eslabón en una cadena de muertes que marcarían a toda su estirpe. Porque, si bien el sacrificio de su hija se realizó bajo el velo de la necesidad, el precio que debió pagar Agamenón por ello fue mucho más alto que la vida de una niña, su alma, su honor y, por supuesto, la perdición de su casa. Regresando a su hogar tras la victoria en Troya, el rey se enfrenta no a una ciudad destrozada, sino a una casa rota, donde el eco del sacrificio sigue resonando en los corazones de su esposa Clitemnestra y en los de sus hijos. Clitemnestra, llena de rabia, de dolor por la muerte de su hija, no perdona la acción de su esposo. Y cuando, tras años de ausencia, Agamenón regresa victorioso, él mismo se encuentra preso de su propia creación. Es entonces cuando la justicia, disfrazada de venganza, se cruza en su camino y acaba con su vida a manos de la misma mujer que le había amado. Pero esa venganza, tan esperada y deseada, no es más que el principio del fin. La tragedia de las Coéforas comienza en el instante en que Agamenón cae, porque es en ese mismo momento cuando el ciclo de venganza se cierra con más fuerza, y las sombras de la maldición caen sobre sus hijos. Orestes, el joven hijo de Agamenón y Clitemnestra, se ve obligado a enfrentar el destino de su padre. El regreso de Orestes, sin embargo, no es solo un regreso físico a Argos. Es el regreso de un hombre que sabe que su vida está marcada por el dolor y la culpa, pero también por una necesidad de justicia que solo él puede cumplir. La memoria de la muerte de su padre lo consume, y es en este regreso, cargado de emociones encontradas, donde comienza su viaje hacia la venganza. Pero Orestes no regresa solo con el deseo de hacer justicia. En su corazón arde la memoria de su madre, la asesina de su padre, y el peso del mandato divino que lo obliga a vengar esa muerte. El joven no llega a Argos como un hombre libre, sino como un prisionero de su propio destino, de una leyenda que ya está escrita, de un mandato que no puede eludir. El regreso de Orestes marca el principio de un nuevo ciclo de muerte y sacrificio. Este regreso, no obstante, no es el simple acto de un hijo que regresa a su hogar para cumplir un mandato. Es una metáfora de la imposibilidad de escapar del destino,
de la condena que pesa sobre todo aquel que nace bajo el signo de la tragedia. Orestes, aunque más joven que su madre, tiene sobre sus hombros el peso de todo un pueblo, de una historia, de una familia cuyo destino está predestinado a ser tan oscuro como su linaje. La sombra de su padre, la venganza por la muerte de Agamenón, se cierne sobre él como una maldición. Orestes no es libre de decidir, no puede decir no al deber impuesto por los dioses. La historia de los Atridas nos dice que no hay escape de la tragedia, que lo que ha sido decretado por los dioses debe cumplirse, y el joven Orestes se ve arrastrado, con su alma dividida, entre el deber hacia su familia y el terror de tener que cometer un acto impío. Es en este escenario, de la eterna lucha entre el deber y la moralidad, donde las Coéforas cobra vida. Esta obra no es solo un relato de venganza, sino una reflexión profunda sobre la justicia, la culpa, el sacrificio y la inevitabilidad del destino. Los personajes se enfrentan no solo a sus enemigos externos, sino a sus propios demonios internos, a los remordimientos y las sombras de sus actos pasados. Y así, mientras Orestes se prepara para cumplir con el mandato divino, las Coéforas, las mujeres que claman por la justicia de Agamenón, se hacen presentes en la tragedia. Son ellas las que, como testigos de la maldad que ha devastado a la familia, incitan a Orestes a hacer lo que, por deber, debe hacer. Y las Euménides, diosas vengadoras, serán las que seguirán a Orestes hasta el final, mostrando la implacabilidad de la justicia divina, que no entiende de piedad ni de perdón. Las Coéforas es, en última instancia, una reflexión sobre la incapacidad humana de escapar del ciclo de violencia y venganza que los dioses han impuesto. Es un recordatorio de que, aunque el hombre pueda intentar modificar su destino, siempre hay una fuerza mayor que lo arrastra, una fuerza incontrolable y divina que, al final, es la que da forma a la tragedia humana. El destino, ese enemigo invisible que nos acecha en cada rincón, es la verdadera protagonista de este primer capítulo. Esquilo nos recuerda que, en un mundo gobernado por dioses inquebrantables y leyes cósmicas implacables, la libertad humana es una ilusión. Capítulo 2. El regreso de Orestes. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, bañando la ciudad de Argos con una luz rojiza que parecía presagiar lo inevitable. La atmósfera cargada de misterio se impregnaba en el aire, mientras el viento susurraba entre los árboles y las piedras del antiguo teatro. El regreso de Orestes no era un acontecimiento cualquiera, ni mucho menos una vuelta feliz a su hogar. Era el retorno de un hombre marcado por la tragedia, un hijo que regresaba con el peso del deber sobre sus hombros, sabiendo que la misma casa que lo había visto nacer, lo condenaba a un destino oscuro y sangriento. El regreso de Orestes a Argos no era solo físico. En su mente resonaban las palabras de su madre, las mismas que había escuchado de niño, las mismas que se repetían una y otra vez en su corazón herido: vengarás a tu padre. La voz de Apolo, el dios del oráculo de Delfos, aún vibraba en sus oídos, ordenándole que cumpliera con su destino y matara a su madre, Clitemnestra, quien había asesinado a Agamenón. El deber era claro, pero el corazón de Orestes, lleno de amor filial y una creciente angustia, se debatía entre lo correcto y lo insoportable. ¿Cómo podría un hijo matar a su madre, la mujer que lo había dado a luz, aunque ella misma fuera la culpable de la muerte de su padre? Esta contradicción interior lo atormentaba, pero también lo empujaba hacia adelante, como si fuera una sombra que lo seguía sin descanso. Orestes se acercó a la ciudad de Argos como un hombre condenado, no como un hijo que regresa para abrazar su hogar. Su mente estaba llena de imágenes vívidas de su padre, su sacrificio por la causa de la guerra, su valentía en la lucha, y su última victoria que le valió el retorno triunfal a su patria. Pero la victoria de Agamenón en Troya había sido una victoria vacía, pues, aunque había derrotado a los troyanos, la verdadera batalla, la que se libraba en su propio hogar, ya había sido perdida. La casa de los Atridas estaba construida sobre un océano de sangre y traiciones, y el regreso de Orestes no era más que el siguiente capítulo de una historia que nunca dejaba de escribirse, siempre llena de sufrimiento, traición y venganza. Pero, ¿qué sentido tenía la venganza? Orestes no había solicitado este destino. Él solo había sido un niño cuando su padre fue asesinado. Y sin embargo, allí estaba, frente a las puertas de Argos, armado con el mandato de los dioses y la condena de su propio linaje. Se encontraba atrapado en una tela de araña que ni él ni su madre habían tejido, pero de la cual no podía escapar. Si desobedecía a los dioses, su alma sería condenada a un sufrimiento eterno, pues la ira de Apolo era más temible que la de cualquier mortal. Si cumplía con su mandato y mataba a su madre,
¿Sería acaso él el próximo en caer en la espiral de violencia que había destruido a su familia? La paradoja era insoportable, y su mente, como un animal herido, se debatía sin cesar en la lucha entre el amor filial y el deber que le exigían los dioses. La ciudad de Argos, antaño orgullosa y gloriosa bajo el liderazgo de Agamenón, parecía ahora una sombra de lo que había sido. Las calles, las plazas y los templos estaban teñidos de tristeza, como si los mismos muros de la ciudad hubieran absorbido la pena de sus habitantes. La gente sabía que algo grande, algo fatal, se estaba por desencadenar. Orestes había regresado, pero no como el hijo que se reencuentra con su madre, sino como un hombre que traía consigo la carga de un destino ineludible. Los susurros de su llegada se extendieron rápidamente por las calles, y las miradas de los ciudadanos se tornaron sombrías al cruzarse con él. No obstante, Orestes no estaba solo en su regreso. A su lado estaba su hermana, Electra, la hija de Agamenón y Clitemnestra, cuyo corazón también estaba lleno de dolor, pero cuya alma ardía con el mismo deseo de justicia. Al igual que su hermano, Electra no había olvidado el sufrimiento que su madre había causado, y a pesar de su amor por ella, se encontraba atrapada en el mismo dilema que Orestes. El amor por un padre caído y el odio hacia una madre asesina se mezclaban en su ser, creando una tormenta interna que solo la venganza parecía poder calmar. La reencuentro entre Orestes y Electra fue una escena cargada de emoción y tensión. Cuando los ojos de ambos se encontraron, una mezcla de alegría y tristeza se apoderó de sus corazones. Ambos se abrazaron, pero el abrazo no fue uno de amor sincero, sino de desesperación. Sabían que el camino que los esperaba estaba lleno de sombras, y que el precio de la justicia sería alto, muy alto. «Es el destino lo que nos ha reunido», dijo Orestes con voz grave, mientras observaba las ruinas de su hogar. «El sacrificio de padre nos exige sacrificios a nosotros también. No hay escape. La justicia de los dioses se cumplirá, y aunque nuestra alma se parta en dos, debemos caminar este sendero». Electra, al igual que su hermano, entendía el peso de las palabras de Orestes, pero su corazón aún albergaba una esperanza, una débil esperanza de que quizás había otra salida. Pero las palabras de Orestes eran la verdad, y ambos sabían que el ciclo de venganza, una vez iniciado, no podía ser detenido. La resolución de Orestes y Electra de vengar la muerte de su padre ya estaba tomada, pero la pregunta que surgía, que los acechaba como una sombra ineludible, era si ese acto de justicia traería consigo una paz duradera, o si simplemente abriría la puerta a un nuevo ciclo de violencia. ¿Sería este el último acto de un linaje maldito, o el inicio de otro capítulo de sufrimiento y sangre? El regreso de Orestes, junto con la presencia de Electra, no era solo el retorno de un hijo que cumplía con su deber, sino también la reafirmación de que el destino de los atridas estaba sellado por una mano invisible, una mano que se extendía desde el Olimpo hasta las entrañas de Argos, conduciendo sus destinos de manera inmutable. Lo que había comenzado con el sacrificio de Ifigenia, la guerra de Troya y el asesinato de Agamenón, solo podría concluir con la sangre de su madre, con el sacrificio final que debía sellar, según los dioses, la justicia. Y mientras la oscuridad caía sobre Argos, mientras las estrellas comenzaron a titilar en el cielo nocturno, Orestes y Electra se adentraron en la ciudad, sabiendo que la venganza estaba a la vuelta de la esquina, pero también conscientes de que con ella llegarían nuevas sombras, nuevas preguntas, y tal vez, una respuesta que solo los dioses podrían ofrecer. Capítulo 3. La llegada de Clitemnestra. El manto de la noche había caído por completo sobre la ciudad de Argos, y con él, el silencio profundo y pesado que solo se da en los momentos previos a la tormenta. La plaza central, que en otros tiempos había sido escenario de festividades y alabanzas a los dioses, ahora parecía un desierto de sombras, esperando una tragedia que inevitablemente se desataría. El pueblo ya no reía ni celebraba, sino que aguardaba, como si el destino de la casa de los atridas estuviera al borde de una revelación terrible, una que podría desatar una vez más las antiguas maldiciones. La presencia de Orestes y Electra en la ciudad era un presagio, pero ninguno de ellos imaginaba cuán pronto se encontrarían con la figura que había sido el epicentro de toda su tragedia, Clitemnestra. La madre que los había engendrado, pero también la asesina que, en su búsqueda de poder y venganza, había dado muerte a Agamenón, el esposo que un día había amado. Y ahora, el destino de los tres estaba a punto de converger, como las olas de un océano que se chocan sin piedad contra las rocas. En el palacio real de Argos, la figura de Clitemnestra se alzaba como una sombra inquietante. Ella se mantenía en su trono, rodeada por los ecos de su propio poder. Había gobernado la ciudad durante años,
enfrentando a las fuerzas que se oponían a ella con una determinación férrea. Pero, a pesar de su fuerza, de su control sobre el reino, algo en su interior se había roto. La imagen de Agamenón, el hombre que había sido su esposo y su amante, ya no era solo un recuerdo lejano, sino una acusación constante. Y, a pesar de todo su poder, Clitemnestra sabía que lo que había hecho nunca podría deshacerse. La sombra del asesinato de Agamenón la perseguiría, como una nube que oscurece el cielo en cualquier momento, haciendo que la luz del día se tornara gris. Aquella noche, mientras caminaba por los pasillos del palacio, la reina sintió una extraña sensación de inquietud. No era un miedo palpable, pero sí una tensión que la mantenía alerta. Sabía que algo se acercaba, algo que pronto la obligaría a enfrentarse a su propio pasado y a las sombras de su culpa. Había logrado manejar el reino, había conseguido que los ciudadanos la respetaran y temieran, pero en lo más profundo de su ser, Clitemnestra no podía escapar de la dolorosa verdad que la atormentaba. Su venganza contra Agamenón había sido solo el inicio de un ciclo de violencia y sufrimiento que la envolvería a ella misma. En su mente, las voces del pasado se entrelazaban con los recuerdos de la guerra, el sacrificio de su hija Ifigenia, la humillación sufrida en manos de su esposo, la muerte de su hermano, la destrucción de su casa. Todo ello la había conducido al punto donde se encontraba, en el trono de Argos, pero también al borde de una catástrofe personal que la acosaba sin descanso. La culpa de haber matado a su esposo la devoraba desde dentro, y sin embargo, no podía negar que la venganza que había realizado le había otorgado una extraña sensación de poder. Agamenón había sido cruel y despiadado, pero, en el fondo, Clitemnestra sabía que su venganza no había sido solo por él. Había sido también por ella misma, por su dignidad, por su dolor, por las cicatrices que la guerra había dejado en su alma. Mientras caminaba sola por los pasillos, una leve sensación de frío recorrió su espalda. Clitemnestra detuvo su paso y miró hacia el umbral de la puerta, como si algo invisible estuviera al acecho. No era solo la tensión del momento lo que la hacía sentir esa presencia. Había algo más, una pesadez en el aire que no podía identificar. Era como si su destino ya hubiera sido trazado, como si todo lo que había hecho la hubiera llevado hasta aquí, a este preciso instante, en el que no podía escapar. Y en ese preciso momento, Orestes y Electra, ocultos en las sombras, se acercaron al palacio. Su paso era firme, pero en sus corazones había un caos indescriptible. La razón les decía que su acción debía ser ejecutada con rapidez, que el acto de venganza debía cumplirse sin dudar, pero el amor, la duda, la moralidad, todo eso pesaba en sus corazones. Orestes, armado con la resolución que le había sido impartida por los dioses, sabía que debía vengar a su padre, pero al mirar a su hermana, a su rostro marcado por el sufrimiento, se preguntaba si su alma podría soportar el peso de lo que estaba por hacer. Al llegar a las puertas del palacio, Orestes sintió como su corazón latía desbocado. El aire de la noche era denso, como si todo el universo lo mirara y esperara su próximo movimiento. Sin embargo, antes de que pudiera dar el paso decisivo, una figura apareció ante ellos. Era Clitemnestra, que los miraba con ojos llenos de sorpresa y algo más, miedo. No era un miedo de hija a madre, sino un miedo mucho más profundo, algo que se extendía a la raíz misma de su ser. La conciencia de lo que había hecho en el pasado, la conciencia de lo que estaba a punto de ocurrir, pesaba sobre ella. Orestes. Su voz, aunque firme, vibraba con una tristeza infinita. ¿Has vuelto para vengar la muerte de tu padre? ¿Para matarme como él me mató? Orestes la miró en silencio, con los ojos llenos de furia, pero también de una profunda tristeza. No deseaba este destino, pero el deber que le había sido impuesto no le dejaba otra opción. En sus manos descansaba la justicia, pero la justicia no siempre era clara. La verdad de lo que debía hacer lo atormentaba, pues aunque su madre hubiera cometido un crimen, ella también había sido una mujer rota, una mujer que había sufrido como él lo había hecho. Madre, dijo finalmente Orestes, su voz resonando con una gravedad que parecía más allá de sus años. El destino nos ha reunido, pero lo que ha sido hecho debe ser respondido. La muerte de mi padre no puede quedar sin justicia, y yo no puedo ignorar lo que ha ocurrido. Clitemnestra lo miró fijamente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse entre ellos. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el silencio envolvía el encuentro, y el eco de las palabras de Orestes llenaba el espacio vacío entre madre e hijo. ¿Cómo podría una madre ver en los ojos de su hijo el mismo destino que ella misma había tomado, pero con una diferencia?
Él no estaba siendo movido por la venganza de una guerra, sino por la sangre de un padre perdido, por el peso de una deuda que había sido transmitida de generación en generación. En ese instante, Clitemnestra comprendió que la rueda de la tragedia se había cerrado alrededor de ella. No había escape. El destino que ella misma había tejido en su pasado ahora la atrapaba, y no quedaba más que enfrentarse a lo inevitable. Las palabras de su hijo le atravesaron el corazón como dagas afiladas, y la pregunta que siempre había quedado flotando en el aire: ¿qué soy yo, sino una víctima más de este ciclo maldito? Nunca había sido tan relevante como en ese momento. La guerra, la venganza, la muerte, todo se mezclaba en la vorágine de una tragedia que no entendía ni el propio hombre que la protagonizaba. Entonces, un paso más fue dado, y con él, la tragedia estaba a punto de desatarse. Capítulo 4. La venganza de Orestes. La noche había quedado suspendida, como un manto de silencio absoluto, que solo se rompía por el latido frenético de los corazones de aquellos que se encontraban atrapados en las garras del destino. Orestes, con la mirada fija, casi perdida, observaba el umbral del palacio. Allí, en ese lugar marcado por el pasado, se tejían las últimas hebras de su historia, una historia que ya no podía ser cambiada. Los dioses, siempre presentes, se habían convertido en jueces inalcanzables de las almas humanas, y ahora, el hijo de Agamenón debía enfrentarse a su propia venganza, una venganza que no era solo por la sangre derramada de su padre, sino por la cadena interminable de dolor y traición que había marcado a su familia. El viento soplaba con fuerza, moviendo las sombras de los árboles que se alzaban como testigos de la tragedia. Electra, de pie junto a su hermano, no podía evitar sentir la angustia que le recorría el cuerpo. A su alrededor, el eco de los recuerdos de su padre, de las antiguas glorias de su casa, resonaba en su mente. Pero, al igual que Orestes, ella también había sido marcada por el sufrimiento, por la ausencia de su progenitor y por el dolor de la injusticia. Ambos compartían la misma necesidad, el mismo deseo de justicia. Sin embargo, ninguno de los dos sabía si, al final, esa justicia sería suficiente para aliviar el peso de lo que llevaban dentro. «El momento ha llegado», murmuró Orestes, su voz grave y cargada de una determinación casi feroz. «No hay vuelta atrás. La voluntad de los dioses debe cumplirse, aunque el precio sea más grande de lo que jamás imaginé». Electra le miró, y aunque sus ojos reflejaban la misma firmeza, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Habían hablado del destino, de la necesidad de vengar la muerte de su padre, pero nunca imaginó que el acto que iban a cometer los cambiaría de una manera irrevocable. El odio hacia Clitemnestra, la madre que los había traicionado, y el miedo a lo que sucedería después de la acción, todo eso se mezclaba en su corazón como un torrente incontrolable. «La diosa Atenea nos ha hablado», dijo Orestes, como si se convenciera a sí mismo. «La justicia debe prevalecer, aunque los dioses mismos nos observen. Hemos sido elegidos para este acto, y no podemos fallar». Electra asintió en silencio, pero dentro de ella, una tempestad de emociones luchaba por salir. La imagen de su madre, una madre que también había sido una víctima del destino, le atravesaba el alma. Pero la lógica, fría e implacable, les había llevado hasta este punto. Ya no había espacio para dudas. Con pasos firmes, ambos se dirigieron al interior del palacio, donde la figura de Clitemnestra aún se mantenía en su trono, como una reina caída, esperando lo que sabía que era inevitable. La habitación estaba bañada por la luz de las antorchas, pero el ambiente se sentía pesado, como si los dioses mismos observaran desde las alturas, aguardando la resolución de la tragedia. Clitemnestra, al escuchar los pasos de sus hijos, no se giró de inmediato. Sabía lo que estaba por suceder. El destino la había alcanzado, y, aunque había luchado por el control de su reino, en su corazón sabía que nada de lo que había hecho la salvaría de la furia vengadora de sus propios hijos. «¿Has venido a vengar a tu padre?», preguntó ella con una voz que, a pesar de la firmeza, llevaba la carga de una resignación profunda. «¿Este es el precio que debo pagar por lo que hice? ¿Por haber dado muerte a un hombre que creí merecedor de su destino?». Orestes la observó fijamente, sin palabras por un momento. A pesar de la ira que lo invadía, en su interior había un profundo conflicto. ¿Era este el destino que los dioses les habían dado? ¿Era este el sacrificio final de una familia condenada? Pero la mirada de su madre, llena de arrepentimiento y dolor, no bastaba para detenerlo. Había algo más grande en juego, algo que no podía ser ignorado. «Sí, madre», dijo finalmente Orestes,
su voz temblando solo ligeramente. Vengo a cumplir con lo que los dioses han ordenado. La muerte de mi padre no puede quedar impune. No para el reino, ni para nosotros. No hay excusa para lo que hiciste. Clitemnestra cerró los ojos brevemente, como si el peso de esas palabras la golpeara con una fuerza aún mayor que la propia muerte. No podía negar lo que había hecho. Había matado a Agamenón, pero había sido un acto de supervivencia, de venganza por la tragedia de su hija Ifigenia, quien había sido sacrificada en aras de la gloria militar. Sin embargo, lo que había comenzado como un acto de justicia personal, ahora había dado paso a una cadena de sangre imparable. No puedo cambiar lo que hice, murmuró con una tristeza casi inaudible. Pero tampoco puedo arrepentirme completamente. Orestes. Sabes lo que sufrí. Sabes que no lo hice por maldad, sino por amor, por un amor roto y distorsionado. Orestes respiró profundamente, sintiendo cómo la angustia de su madre lo envolvía. Pero, al mismo tiempo, sabía que el momento había llegado. Con un gesto rápido, desenvainó su espada, su mano firme, el acero reluciendo a la luz de las antorchas. En sus ojos brillaba una determinación inquebrantable, pero también un reflejo de dolor. La figura de su madre, la mujer que lo había engendrado, la mujer que había sufrido tanto, se desvaneció en su mente mientras su mente se centraba solo en el acto que debía realizar. El choque del acero contra la carne, el grito de Clitemnestra al recibir el golpe, rompió el silencio. La tragedia se consumaba, y con ella, el destino de la familia de los Atridas quedaba sellado. El palacio se llenó de una oscuridad aún más densa, como si el mundo entero hubiera entrado en la penumbra. Electra, de pie al lado de su hermano, miró la escena con una mezcla de horror y alivio. El sacrificio se había hecho, y aunque el peso de la venganza los aplastaba, sabían que, al menos por un instante, la justicia había sido servida. La casa de los Atridas, esa familia marcada por la sangre y la tragedia, había dado otro paso en su largo camino de sufrimiento. Y el eco de este acto resonaría a través del tiempo, como una advertencia eterna de lo que ocurre cuando la venganza se convierte en ley. Capítulo 5. La ira de las Euménides. El sol se alzaba tímidamente sobre Argos, bañando las tierras con una luz que no lograba disipar por completo la oscuridad que pesaba sobre la ciudad. En el aire flotaba la sensación de que algo terrible estaba por suceder, una presencia invisible pero palpable que se cernía sobre los habitantes de la ciudad. La tragedia de los Atridas no terminaba con la muerte de Clitemnestra, y lo que parecía haber sido el acto final de venganza se convertía en el preludio de algo mucho más grande y aterrador. Orestes, cubierto por las sombras de su propio destino, caminaba lentamente por las sendas del palacio, su mente abrumada por una tormenta de pensamientos. La sangre de su madre todavía teñía sus manos, y, aunque el acto de venganza había sido cumplido, algo en su interior no se sentía completo. En lugar de paz, la muerte de Clitemnestra solo había traído consigo una sensación de vacuidad. Aquel que busca justicia con las armas, se encuentra con la ley de los dioses, que es mucho más implacable que cualquier sentencia humana. Desde el abismo, las furias, conocidas también como las Euménides, se despertaron con el eco de la sangre derramada. Eran hijas del caos, guardianas de la justicia vengativa, condenadas a perseguir a aquellos que habían cometido crímenes impíos, aquellos que habían mancillado la pureza del orden divino. La justicia que se había logrado con la muerte de Agamenón y la ejecución de Clitemnestra ya no era suficiente. La balanza de los dioses exigía más, y Orestes debía pagar por lo que había hecho. El silencio, pesado y ominoso, se vio interrumpido por un susurro que parecía surgir del suelo mismo, como si el viento lo arrastrara desde lo profundo de la tierra. Las Euménides, invisibles aún, comenzaron a acercarse. Su presencia era inconfundible. El aire se tornaba más denso, las sombras se alargaban de manera extraña, y en lo más profundo del alma de Orestes se alzó un sentimiento terrible y punzante. No escaparás de lo que has hecho, resonó una voz, profunda y arrastrada por el viento. Era la voz de las furias, la condena que se cernía sobre su cabeza, la ira de los dioses que no podía ser evitada. Orestes se detuvo en seco, sintiendo como el peso de su crimen lo alcanzaba como una ola imparable. De repente, las figuras de las Euménides emergieron de las sombras. Eran tres, Alecto, Megaera y Tisífone, cuya mirada penetrante parecía atravesar su alma, buscando la verdad de sus acciones. El rostro de Orestes se tornó sombrío al verlas, y su mente, aunque cargada de culpa,
no podía dejar de resistir el poder de aquellas figuras aterradoras. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había vengado a su padre, o simplemente había seguido el destino que los dioses le impusieron? ¿Y ahora qué? Ahora, las furias estaban allí, listas para cobrar la deuda que él debía pagar por el fratricidio cometido. «¡Madre!», gritó Orestes, su voz rota por la angustia. «Madre, no lo hice por placer, lo hice para cumplir la voluntad de los dioses. No tengo paz, no sé qué hacer para liberarme de esta condena». Pero las furias no ofrecían consuelo, ni siquiera la menor muestra de piedad. Solo había justicia y sufrimiento, y esos eran los precios que debían pagarse por el crimen cometido. En su mirada se reflejaba la furia misma, el castigo que no era negociable. «La voluntad de los dioses no es la excusa para el asesinato», dijo Alecto, su voz baja, pero llena de una ira insondable. «Tú has derramado la sangre de tu madre, y por ello, no conocerás la paz, ni aquí ni en el más allá. Nuestra ira se desatará hasta que pagues por tu crimen». Orestes, tembloroso, se dejó caer de rodillas, las lágrimas deslizándose por su rostro. El miedo y la desesperación lo invadían. ¿Acaso alguna vez encontraría descanso? ¿Había algo que pudiera hacer para liberarse del sufrimiento que los dioses le imponían, por más que él intentara cumplir con lo que el destino le había dictado? Pero las Euménides no mostraban misericordia. Círculos de energía oscura parecían girar a su alrededor, envolviéndolo en una pesadilla tangible, como si el tiempo mismo se desmoronara a su alrededor. «Este no es el final de tu dolor», dijo Megaera, mientras sus ojos brillaban con una intensidad cruel. «Nuestra justicia es eterna, y tu alma debe pagar el precio de la sangre derramada». Con cada palabra, Orestes sentía su conciencia desgarrada. Ya no podía encontrar consuelo en la venganza, ni siquiera en las antiguas leyes del hombre o de los dioses. El peso de su acción, y el juicio implacable de las furias, lo estaban consumiendo desde el interior. Ya no estaba solo, ahora, las sombras de las Euménides se cernían sobre él, y ninguna oración o súplica parecía ser suficiente para calmar su furia. La escena, densa y oscura, parecía estar fuera del tiempo. Los dioses observaban desde lo alto, indiferentes a los sufrimientos de los mortales, como si ya todo estuviera escrito en los cielos. Y en el rostro de Orestes, una lucha interna se libraba con una ferocidad que igualaba la de las furias mismas. Quería huir, pero sabía que no había escape. Quería descansar, pero sabía que la justicia de los dioses debía cumplirse. «¿Qué debo hacer para redimirme?», preguntó finalmente, su voz quebrada por la desesperación. «¿Cómo puedo liberarme de esta condena eterna?». Las Euménides lo miraron fijamente, como si evaluaran la sinceridad de su arrepentimiento. Pero su juicio ya estaba sellado. No había respuestas fáciles, ni caminos directos hacia la redención. Solo quedaba un camino, uno que implicaba sufrimiento y dolor. Solo cuando te enfrentes a la justicia de los dioses, cuando los cielos y la tierra se balanceen, hallarás la liberación. «Hasta entonces, la condena será tu compañera», respondió Tisífone, y su voz se desvaneció en un eco que resonó por todo el horizonte. Con esas palabras, las Euménides se desvanecieron nuevamente en la oscuridad, dejando a Orestes solo, rodeado por una niebla densa de incertidumbre y terror. El castigo ya había comenzado, y su alma, atrapada entre el deseo de justicia y el peso de la culpa, debía enfrentar lo que los dioses habían determinado. El camino hacia la redención sería largo, arduo, y quizás nunca llegaría. Las furias seguían sus pasos, invisibles pero siempre presentes, y con cada susurro en el viento, la condena de Orestes se iba convirtiendo en su única verdad. Capítulo 6. El juicio de Orestes. Las primeras luces del alba brillaban sobre las ruinas de Argos, iluminando las antiguas piedras que habían presenciado tantas tragedias. En el corazón de la ciudad, Orestes caminaba con la cabeza agachada, sus pasos lentos y vacilantes, como si el peso de sus propios pensamientos lo arrastraran más que la tierra misma. La amenaza de las furias, las Euménides, lo perseguía con una intensidad insoportable, y por más que intentaba escapar, sentía sus garras invisibles sujetando su alma, llevándola a un abismo del que no podía escapar. Su madre había muerto por su mano, pero el crimen no parecía ser tan claro como la justicia exigía. La venganza por la muerte de Agamenón había sido un acto necesario, un sacrificio que, en su mente, había cumplido con el mandato de los dioses. Pero las furias no lo veían de la misma manera. Para ellas,
La sangre que él había derramado debía ser vengada por el mismo precio. No había justificación suficiente, ni divinas ni humanas, que pudiera liberar su alma de la condena que arrastraba. La confusión reinaba en el alma de Orestes. ¿Por qué los dioses permitían tal sufrimiento? ¿Por qué lo arrastraban a este ciclo interminable de venganza, culpa y sufrimiento? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando, al final del camino, se vislumbró la figura imponente de Pallas Atenea, diosa de la sabiduría y la justicia, que observaba en silencio el tormento que consumía al joven. «Orestes», exclamó Atenea con una voz firme y resonante. «No huyas más de lo que has hecho, ni de la sentencia que los dioses han dictado. Has caminado por un sendero que no tiene retorno. La justicia requiere su precio, pero también requiere el equilibrio». Orestes, tembloroso y derrotado, levantó la mirada y vio a la diosa con la misma mezcla de reverencia y desesperación que sentía desde que había cometido el asesinato. «¿Cómo puedo enfrentar lo que me has dicho? ¿Cómo puedo liberar mi alma de este peso que me consume?» La diosa lo miró fijamente, y sus ojos reflejaron una mezcla de compasión y dureza. «El camino hacia la redención no es sencillo. No lo es para ti, ni para nadie. Has sido elegido, Orestes, para enfrentar las consecuencias de tus actos, pero los dioses no desean tu destrucción. El castigo es necesario, pero también lo es el perdón». La figura de Atenea comenzó a moverse con lentitud, como si su presencia misma estuviera diseñada para llenar el vacío que Orestes sentía en su corazón. «Por ello, un juicio será convocado, un juicio para ti y para las furias. Se decidirá si tus acciones fueron justificadas, si tus pecados pueden ser perdonados, o si tu alma deberá sufrir por siempre las consecuencias de lo que has hecho». Orestes frunció el ceño, desconcertado. «¿Un juicio? ¿Quién decidirá sobre mi destino? Las furias seguirán persiguiéndome hasta que no quede más de mí que polvo y sombras». Atenea asintió solemnemente. «No serán ellas quienes decidan, sino un tribunal compuesto por los dioses mismos. Ellos juzgarán tu acción, y la verdad se mostrará en la balanza de la justicia. Pero, debes saber, que la decisión no está en tus manos. Todo lo que puedes hacer es enfrentarte a este juicio con el corazón abierto, sabiendo que lo que sea que ocurra, lo habrás aceptado». Orestes asintió lentamente, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Pero, ¿cómo puedo esperar que los dioses me perdonen? Soy culpable, y el peso de la culpa es insoportable. ¿Qué puede decirse para reparar lo que he hecho?» Atenea, con una sonrisa triste pero serena, caminó hacia él y lo miró con una intensidad inquebrantable. «El arrepentimiento, Orestes, es el primer paso hacia la redención. No es suficiente solo lamentar lo que has hecho, sino entender las razones detrás de tus acciones y enfrentarte a las consecuencias con honor. No te pido que olvides lo que has hecho, sino que comprendas que el peso de la justicia también está en tus manos». Con esas palabras, la diosa hizo un gesto, y el cielo se oscureció, como si el mismo Olimpo se preparara para el juicio que se avecinaba. Los dioses del Olimpo se reunieron, observando la escena desde su lugar de poder, con el silencio que solo la trascendencia podía conferir. La balanza de la justicia se había inclinado, y Orestes no podía evitar sentir que todo lo que había hecho, todos los sacrificios, todas las muertes, se reducirían a este momento crucial. El juicio de Orestes comenzó. Las furias, invisibles pero omnipresentes, comenzaron a susurrar en los rincones de la sala, sus voces llenas de furia y dolor. A su lado, Atenea se erguía como símbolo de equilibrio, observando la escena con la gravedad de su ser. Los dioses del Olimpo tomaron su lugar en el tribunal, dispuestos a escuchar el caso de Orestes, un caso que no solo afectaba a él, sino al orden mismo del universo. En su interior, Orestes sentía una mezcla de terror y esperanza. Sabía que las furias nunca perdonarían un crimen como el suyo, y sin embargo, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. ¿Sería posible que, a pesar de la muerte de su madre, los dioses lo perdonaran? ¿Sería posible encontrar algún resquicio de piedad en las intransigentes furias? El juicio comenzó, y el destino de Orestes pendía de un hilo. Las furias, como abogadas de la venganza y la justicia implacable, clamaron con voces resonantes, pidiendo que el joven sufriera el castigo que merecía por el asesinato de su madre. Sin embargo, Atenea intercedió, planteando que el contexto y las circunstancias eran fundamentales, que la justicia no debía ser ciega, sino temperada por la sabiduría. Orestes,
con el alma destrozada, escuchó en silencio el juicio que decidiría su destino. ¿Sería su alma liberada de la condena eterna? ¿O su vida terminaría bajo el peso de una justicia que no podía comprender? Capítulo 7. La redención de Orestes. El juicio había sido largo. Las voces en el tribunal del Olimpo se alzaban como olas furiosas contra las rocas de la incertidumbre. Orestes, de pie en el centro del salón, observaba en silencio el enfrentamiento entre los dioses y las furias. Las furias, encarnaciones de la venganza insaciable, no dejaban de gritar en su contra, cada palabra cargada de odio y justicia ciega. No comprendían los matices de su sufrimiento, ni el mandato divino que lo había empujado a asesinar a su madre. Para ellas, no existía ninguna excusa, la sangre debía ser vengada con más sangre. Pero Atenea, con su calma y sabiduría, se mantenía firme. Su intervención había sido crucial para evitar que Orestes fuera condenado de inmediato. La diosa de la justicia entendía que la verdadera sabiduría no se encontraba en la pura venganza, sino en el reconocimiento de la complejidad de la situación humana. Sin embargo, ni las furias ni el propio Orestes sabían cuál sería el veredicto final. El aire estaba tenso, como si los cielos mismos contuvieran la respiración. Los dioses observaban, cada uno con su propia perspectiva de la justicia, y Atenea, como presidenta del tribunal, preparaba su discurso para lo que sería la decisión más trascendental de todas. Orestes, con el rostro pálido y los ojos hundidos en la angustia, esperaba su destino. La culpa lo consumía, pero también sentía el peso de la responsabilidad por la vida que había tomado, una vida que, aunque su madre fuera la asesina de su padre, había sido la que lo había dado todo por él. ¿Qué será de mí?, susurraba en su mente, mientras los ecos de las furias resonaban en su conciencia. Los dioses aguardaban con expectación. Atenea se levantó de su asiento, su presencia imponente llenó la sala. El juicio está cerca de su fin, comenzó Atenea, su voz grave y solemne. Hoy se decidirá si el precio de la sangre es la condena eterna, o si la justicia divina tiene un camino más allá de la venganza. Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, ha cometido un acto que, según los ojos de los hombres, podría parecer irreparable. Pero no somos solo hombres, somos dioses, y nuestra visión debe ir más allá de la superficie. Las furias, furiosas, se levantaron, su presencia cargada de una furia primitiva. No lo permitas, Atenea. No podemos permitir que la sangre de una madre quede sin vengar. ¿Acaso es posible que la justicia se incline por la misericordia de un hijo que ha asesinado con la mano ensangrentada de la venganza? Atenea se mantuvo firme, como una roca en medio de un mar agitado. Es cierto que el sacrificio de Agamenón no puede ser ignorado. Es cierto que la venganza es un imperativo que los dioses imponen. Pero no podemos dejar que el ciclo de violencia se perpetúe sin fin. Orestes no actuó por capricho, sino bajo la influencia de un mandato divino. Su alma ha sido consumida por la culpa y perseguida por las furias. Este sufrimiento no es suficiente castigo. Los murmullos se hicieron más fuertes, los dioses se debatían entre la justicia y la compasión, entre la ley inquebrantable y el perdón. Orestes sentía que el peso de su vida dependía de las decisiones que se tomaban en ese preciso momento. Alzó la mirada hacia Atenea, y por un instante, creyó ver una chispa de esperanza en los ojos de la diosa. Las furias no tienen misericordia, dijo Atenea, volviéndose hacia ellas. Pero también es cierto que ninguna alma debe quedar atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. El arrepentimiento de Orestes ha sido sincero, su dolor es palpable. Los dioses deben considerar la posibilidad de la redención. Las furias rugieron con furia, pero Atenea las calló con un gesto. Nosotros, los dioses, no debemos simplemente ejecutar castigos. Debemos buscar el equilibrio. Y hoy, el equilibrio estará en la balanza de la justicia. Con esas palabras, Atenea dirigió su mirada a Orestes, quien esperaba, con el corazón en un puño, el veredicto. Orestes, dijo, tu sufrimiento no será en vano, pero la justicia debe ser impartida de acuerdo con las leyes divinas. La venganza de las furias no puede destruir lo que queda de tu humanidad. En lugar de seguir arrastrándote por la senda del tormento eterno, te concederé una oportunidad para que seas liberado de tu condena. Orestes, atónito, apenas pudo responder. La idea de redención le parecía casi inalcanzable, una fantasía que no se correspondía con la magnitud de su pecado. Pero ahí estaba Atenea,
ofreciéndole algo que ni siquiera había soñado, una salida. La decisión de los dioses es esta, continuó Atenea. Orestes, en lugar de seguir siendo perseguido por las furias, será liberado de su tormento. Las furias serán apaciguadas con la promesa de que la justicia será cumplida, pero el ciclo de venganza debe terminar aquí. Orestes ha pagado el precio, y ahora, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos no como un esclavo de la culpa, sino como un hombre libre, que tiene la oportunidad de redimir su alma. Las furias se quedaron en silencio, sus ojos llenos de incredulidad. Aunque su ira no había sido completamente saciada, la decisión de Atenea les hizo entender que no había victoria sin sacrificio, y que a veces, la justicia también debía ser sensible a la humanidad de los involucrados. Así sea, murmuraron las furias, retirándose lentamente, mientras su presencia se desvanecía. Orestes, aún conmocionado por la magnitud de lo que acababa de suceder, cayó de rodillas, con las lágrimas corriendo por su rostro. La redención, tan lejana y casi inalcanzable, ahora parecía al alcance de su mano. Había sufrido mucho, pero el final de su tormento estaba cerca. La oportunidad de empezar de nuevo se presentaba, y todo dependía de si él podía aceptar este perdón divino y el balance que los dioses habían dispuesto para él. La luz del amanecer iluminó el rostro de Orestes, mientras Atenea se acercaba y lo ayudaba a levantarse. «Este es tu momento, Orestes», dijo la diosa con una voz llena de sabiduría. «Acepta la redención, y lleva contigo la lección de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia puede guiarte hacia la paz». Orestes, con el corazón lleno de gratitud, asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la paz podía ser posible. Capítulo 8. La promesa del futuro. Orestes caminaba solo por la vasta llanura, el sonido de sus pasos resonando en la quietud de la mañana. La decisión de Atenea lo había liberado de la persecución eterna de las furias, pero no de la carga de su conciencia. Aunque la redención le había sido otorgada, el peso de su pecado aún pesaba sobre su alma, y sentía que, a pesar de todo, el futuro se le presentaba incierto. La tierra a su alrededor parecía extenderse infinitamente, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. La luz del amanecer bañaba la escena, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojos, como si el propio sol estuviera ofreciendo una bendición sobre el mundo que Orestes debía ahora enfrentar. La paz que Atenea le había prometido no era simplemente un refugio, sino una responsabilidad. ¿Cómo podría, después de todo lo que había hecho, vivir sin cargar con el peso de la venganza que había ejecutado en nombre de la justicia? La mente de Orestes vagaba entre recuerdos dolorosos y momentos de claridad que apenas podía comprender. Recordaba el sacrificio de su padre, la traición de su madre, y cómo todo había comenzado en un ciclo de violencia del que no podía escapar. En su corazón aún resonaban las palabras de su madre, Clitemnestra, antes de su muerte, su llanto, su súplica de que el hijo que había engendrado le fuera leal. Pero el amor de madre y hijo había sido desbordado por el río de la venganza, y el asesinato había marcado el destino de todos los involucrados. A medida que caminaba, las imágenes de la tragedia familiar se desvanecían lentamente. Un viento suave le acariciaba el rostro, y por un momento, parecía que el mundo entero lo estaba mirando, esperando que tomara una decisión. Un paso tras otro, y cada uno le llevaba más cerca de lo que Atenea le había ofrecido, la posibilidad de un futuro en el que su alma pudiera sanar. De repente, el sonido de unos pasos a su espalda lo hizo volverse. Era Electra, su hermana, quien había estado tan atrapada en la misma espiral de venganza como él. Había sido ella quien, primero, había implorado la muerte de su madre, la misma madre que lo había traicionado, y ahora la que le ofrecía una sonrisa melancólica, pero serena. «Has decidido, hermano», dijo ella, con una voz que reflejaba tanto el dolor como la aceptación. «Has recibido el perdón que tanto necesitabas, pero ¿qué harás con ello? ¿Cómo continuarás tu vida?» Orestes la miró, reconociendo en sus ojos la misma batalla interna que él había librado durante tanto tiempo. Electra había perdido todo, su familia, su paz, su inocencia. En su corazón, las mismas preguntas resonaban con fuerza. «No lo sé», respondió Orestes, con la voz cargada de incertidumbre. «He sido liberado, pero no sé si estoy preparado para el mundo que se extiende ante mí. La venganza, el dolor, todo parece haber sido una condena disfrazada de justicia. Ahora, lo que queda es encontrar un camino que me libere de esta carga». Electra asintió,
comprendiendo perfectamente la complejidad de sus palabras. Lo que ha sucedido no puede ser deshecho. Pero ahora, Orestes, tienes una oportunidad. La misma oportunidad que yo he recibido para sanar. La venganza no puede ser el camino, porque en ese sendero solo encontramos más sombras. Quizás el verdadero desafío no es escapar de lo que hemos hecho, sino aprender a vivir con ello. Un largo silencio se extendió entre ambos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darles espacio para comprender la magnitud de sus palabras. El viento soplaba con suavidad, levantando pequeñas motas de polvo que danzaban en el aire, como si la misma naturaleza estuviera celebrando la reflexión que ambos compartían. Quizás, dijo Orestes finalmente, el futuro no es un campo limpio en el que podamos sembrar sin remordimientos. Tal vez el futuro se construye con las huellas de lo que hemos sido, con los errores que hemos cometido, pero también con la sabiduría que esos errores nos han enseñado. Electra lo miró, su rostro marcado por el sufrimiento, pero también por una luz de esperanza. Lo que es cierto es que no estamos solos. Atenea nos ha dado una oportunidad, y la vida, aunque marcada por la tragedia, nos sigue llamando. El mundo está lleno de posibilidades, Orestes, y aunque nuestras almas han sido heridas, aún podemos encontrar un camino hacia la paz. Orestes pensó en sus palabras, y por primera vez desde el inicio de su calvario, comenzó a comprender lo que significaba verdaderamente la redención. No era una liberación inmediata de todo sufrimiento, sino una oportunidad de transformar ese sufrimiento en algo más grande, algo que pudiera darle sentido a todo lo que había vivido. Ya no necesitaba huir de la oscuridad de su alma, sino enfrentarse a ella y aprender a vivir con ella. Te lo prometo, Electra, dijo con una firmeza renovada. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy dispuesto a caminar por él. No con la esperanza de borrar lo que hemos hecho, sino con la voluntad de aprender a ser algo más que víctimas de nuestro propio destino. Los dos hermanos se miraron una vez más, como si, al fin, pudieran ver la luz al final de su tormenta. No era una luz perfecta, ni una salida rápida, pero era suficiente para darles la fuerza que necesitaban para continuar. Así, mientras el sol ascendía más alto en el cielo, iluminando el vasto paisaje que se extendía ante ellos, Orestes y Electra comenzaron a caminar juntos, dejando atrás el peso del pasado y avanzando hacia el incierto pero prometedor horizonte del futuro. Capítulo 9. La voz del juicio final. El tiempo parecía fluir de manera distinta en el reino de los dioses, donde los destinos de los mortales se tejían y deshacían como hilos invisibles. En la quietud del Olimpo, Atenea contemplaba con atención el futuro de Orestes y su hermana Electra. En su mente, la resolución que ella misma había forjado para el hijo de Agamenón no era solo un acto de justicia, sino una lección trascendental para el mismo tejido del destino humano. Pero mientras la paz de Orestes y Electra avanzaba, un eco oscuro resonaba en el horizonte, como una sombra que se negaba a desaparecer. La guerra entre los dioses, las pasiones de los hombres y las furias del alma humana no se podían erradicar con meras palabras de perdón. El precio de la justicia era la eternidad del juicio. Atenea lo sabía bien, pues incluso los dioses no escapaban a la mirada crítica del destino, que se cernía como una balanza inquebrantable. Era en ese preciso momento que las furias, representaciones de la ira vengadora, se reunían en su oscuro dominio. En el centro de su abismo, Erinia, la más anciana de las tres, lanzaba un grito que rompía el silencio que había envuelto su morada. El juicio no ha terminado. El perdón de los dioses no es un final, sino un nuevo comienzo, y Orestes aún debe pagar el precio por sus actos. Nadie está libre de la justicia que el mundo demanda. Las furias, enfurecidas por la decisión tomada en el Olimpo, contemplaban el futuro con ojos cegados por la ira. ¿Cómo podría el hijo de Agamenón, el ejecutor de una justicia de sangre, caminar impune entre los vivos? ¿Acaso los dioses se habían olvidado de que la justicia no se reparaba solo con palabras, sino con el peso del sufrimiento? ¿Acaso los dioses no ven la verdad de su error? Preguntó Tisífone, una de las furias, con su voz resonando como un eco interminable. El destino de Orestes está sellado por su sangre, por la sangre de su madre, y los dioses no tienen el poder para borrar ese pacto. No importa lo que Atenea diga, los dioses no pueden liberar a los culpables de sus propias obras. Erinia, con su rostro marcado por siglos de sufrimiento, se adelantó, sus ojos como dos puntos ardientes de desdén. Nosotros somos las portadoras del juicio, y nadie escapa de nuestra mirada.
Orestes será perseguido hasta que pague por el peso de su venganza. Atenea puede ofrecerle un futuro, pero ni ella ni ningún dios puede liberarlo del peso de la justicia. Mientras tanto, en el mundo mortal, Orestes y Electra avanzaban hacia un futuro incierto, cargando con las cicatrices del pasado. Sin embargo, mientras se alejaban del reino de las furias, los presagios de su perdón aún resonaban en sus corazones. Un miedo oscuro, como un viento frío, soplaba en sus almas, aunque ninguno de los dos lo compartiera abiertamente. Algo en el aire les decía que no habían sido liberados por completo. En el silencio de la noche, mientras los dos hermanos descansaban bajo las estrellas, Orestes no pudo evitar preguntarse si la paz que ahora disfrutaban era una paz verdadera o una tregua temporal. No era la paz interna que él buscaba, sino la paz otorgada por un poder superior, y como tal, siempre podría ser arrebatada. La condena de las furias aún persistía en su conciencia, incluso si la ley de Atenea había sido pronunciada. Electra, murmuró Orestes mientras miraba las estrellas brillando en el firmamento. ¿Crees que alguna vez podremos liberarnos de todo lo que hemos hecho? ¿De todo lo que hemos sido? Electra, al escuchar la pregunta, no respondió inmediatamente. Estaba pensativa, sus ojos reflejando una preocupación similar. No lo sé, Orestes. A veces creo que el perdón no es algo que podamos alcanzar por completo, no mientras sigamos viviendo con nuestra historia, con nuestro destino. Quizás la verdadera libertad solo llegue cuando dejemos de ser quienes fuimos. La respuesta de Electra resonó en su corazón, y Orestes se sumió en un profundo silencio, contemplando la encrucijada en la que se encontraba. La libertad, la paz, el perdón, todas eran palabras hermosas, pero todas requerían sacrificios que no siempre estaban al alcance de los mortales. En ese momento, mientras las estrellas parpadeaban como faros en la oscuridad del cielo, una sombra oscura se deslizó por el horizonte. La figura de una mujer, envuelta en un manto de sombras, apareció en el umbral de la noche. Su mirada, como un relámpago, cayó sobre Orestes y Electra. Era una de las furias, aquella que había estado esperando, al acecho. Sin decir palabra alguna, se acercó a Orestes, y en su presencia, el aire se hizo más denso, más frío. Con una voz que parecía retumbar desde lo más profundo del abismo, habló: «La justicia no ha terminado. Tú, Orestes, serás perseguido hasta que pagues por lo que has hecho. No importa lo que Atenea haya dicho, el juicio debe cumplirse». Orestes, al ver la figura de la Furias ante él, comprendió la gravedad de su destino. Aunque Atenea le hubiera otorgado un futuro, la condena de las furias nunca lo dejaría. La lucha no había terminado. La voz del juicio final aún resonaba en su alma, y aunque el perdón parecía alcanzarlo, la venganza no lo soltaría tan fácilmente. «Y mientras caminas hacia tu destino, Orestes», continuó la Furias, «te recordaré que la sangre derramada no se olvida, y ni los dioses pueden cambiar el curso del sufrimiento que has sembrado. La justicia que tú has buscado será la misma que te perseguirá». Con esas palabras, la Furias desapareció en la oscuridad, y Orestes, como si el peso de todas las maldiciones del pasado se hubiera posado sobre él, sintió el ardor de su destino abrumarlo nuevamente. La promesa de un futuro redentor ahora parecía tan distante como las estrellas mismas. En silencio, junto a Electra, Orestes miró al cielo, sabiendo que la verdadera batalla por su alma apenas comenzaba. El juicio final aún debía cumplirse. Capítulo 10. El retorno a la tierra. El amanecer llegó de manera silenciosa, sin la grandiosidad de los cielos que auguraban una nueva era. En lugar de ello, la luz del sol apareció como un susurro en la oscuridad, una tímida promesa de esperanza que parecía vacilante, como si el mismo cielo dudara de su capacidad para iluminar el camino de aquellos que caminaban bajo su manto. Orestes despertó con un sudor frío sobre su frente, la imagen de la Furias aún grabada en su mente. La amenaza de venganza que había oído en sus palabras lo había dejado marcado. Aunque intentó hallar consuelo en el paisaje que lo rodeaba, no pudo evitar sentir que su alma seguía siendo perseguida, acechada por una condena que parecía inevitable. Electra, a su lado, también despertó, su rostro pálido y lleno de preocupación. Había escuchado las mismas palabras que Orestes, y el peso de las furias había recaído sobre ella también. Aunque su exterior era sereno, su mente estaba llena de tormentas, y el miedo a lo que el futuro pudiera traer la atormentaba. El regreso a la tierra no significaba solo un regreso físico, sino un retorno a un ciclo que parecía no tener fin. «¿Crees que podremos encontrar paz alguna vez?»,
preguntó Orestes en voz baja, sus palabras fluyendo entre el silencio del amanecer. Electra lo miró por un momento largo, sus ojos reflejando no solo tristeza, sino también una fuerza que, a pesar de las sombras, comenzaba a emerger. La paz no es un regalo que los dioses nos den sin más. Tal vez, Orestes, la paz no sea algo que se pueda encontrar, sino algo que se deba construir, paso a paso, con cada decisión que tomemos. A lo largo de todo lo que hemos vivido, hemos sido testigos del sufrimiento que trae el destino, pero también de la oportunidad que nos da para elegir. Orestes la miró fijamente, buscando respuestas en los ojos de su hermana. La paz que ella describía no era algo lejano, ni una promesa divina. Era algo que se construía desde lo más profundo del alma, a pesar de las cicatrices del pasado. Pero, ¿era suficiente la voluntad para lograrlo? Sin otra palabra, ambos comenzaron a caminar, sus pasos resonando en la tierra que los recibía como una madre que nunca olvida a sus hijos, sin importar lo que éstos hayan hecho o sufrido. La tierra era suya, pero no de manera completa. Como todo lo que había tocado el destino, esta era también una tierra de contradicciones. Al mismo tiempo que ofrecía un refugio, también mantenía las huellas de los antiguos errores que nunca se borraban del todo. A lo lejos, una figura apareció entre la niebla que comenzaba a disiparse. Era un hombre de avanzada edad, con la espalda encorvada por los años, pero con la mirada afilada como un rayo. En su rostro, los surcos del tiempo eran profundos, pero sus ojos aún reflejaban una sabiduría que parecía haber sido obtenida solo por aquellos que habían atravesado el sufrimiento de toda una vida. Era un anciano sabio, uno de esos que se encuentran solo en los rincones olvidados del mundo, donde las historias de los viejos tiempos se guardan como secretos entre los que han sobrevivido a las más grandes tormentas. «Venid, hijos de Agamenón», dijo el anciano en voz baja, su tono profundo y lleno de misterio. «La tierra os espera, pero no creáis que el regreso es un fin. No hay retorno, solo un paso más hacia lo que está por venir». Orestes se detuvo, su mirada fija en el hombre, mientras un sentimiento de extraña familiaridad se despertaba en su pecho. «¿Quién eres?», preguntó, aunque algo en su interior ya lo sabía. El anciano sonrió, una sonrisa triste que reflejaba tanto comprensión como aceptación. «Soy un testigo, un habitante de la verdad que se esconde entre los pliegues del tiempo. He visto a muchos como vos, buscando redención, buscando la paz. Pero debéis comprender que la paz no se encuentra esperando, ni en los dioses ni en el perdón. La paz reside en aquellos que se atreven a mirar su alma y aceptarse, con todas sus sombras». Electra se adelantó un paso, atraída por las palabras del anciano. «Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos continuar si el pasado nos sigue persiguiendo?» «El pasado nunca os dejará», dijo el anciano, «porque es lo que sois. No podéis huir de él. Pero sí podéis aprender a vivir con él, como un viejo amigo que, a pesar de todo lo que ha sucedido, todavía se encuentra junto a vosotros. La clave está en no dejar que el dolor y la culpa sean los que definan vuestro camino, sino en permitir que lo que habéis aprendido os guíe». Las palabras del anciano calaron profundamente en el corazón de Orestes. La redención que él había buscado no era un borrón y cuenta nueva, sino una aceptación de todo lo que había sido, de todo lo que había hecho, y de la capacidad para vivir más allá de esos actos, más allá de la ira y el dolor. «¿Es esto lo que realmente debemos hacer?», preguntó Orestes, su voz llena de incertidumbre. «¿Aceptar lo que somos?». «Sí», respondió el anciano, su mirada penetrante. «Aceptar lo que sois no significa rendirse a la oscuridad, sino aprender a caminar en la luz que brota de las sombras. Cuando enfrentáis lo que habéis sido, cuando os permitís ser lo que sois sin miedo, es cuando comenzáis a encontrar la verdadera libertad». El anciano se despidió con una ligera inclinación de cabeza, como si todo lo que había dicho ya estuviera escrito en las estrellas y el viento, y siguió su camino, desapareciendo lentamente en la niebla. Orestes y Electra se quedaron en silencio, sus corazones más tranquilos que antes, pero con la comprensión de que el futuro no se definiría por lo que ya habían hecho, sino por la manera en que decidieran caminar a partir de ese momento. La tierra no era solo un espacio físico, sino un reflejo de sus almas, y aunque el regreso parecía haber sido una forma de volver a lo que ya conocían, realmente era el primer paso hacia algo nuevo. «No podemos borrar lo que hemos hecho», dijo Orestes finalmente, su voz llena de una nueva determinación. «Pero podemos elegir qué hacer con lo que somos». Y, en ese mismo instante, comprendieron que, aunque el pasado les había marcado,
El futuro aún estaba por escribir. Sin miedo a las sombras que arrastraban, con la voluntad de abrazar la luz que pudieran encontrar, ambos caminaron hacia el horizonte. Capítulo 11. La carga del silencio. La tarde caía lentamente sobre la tierra, tiñendo todo a su paso con tonos rojizos y dorados. El sol, ya cerca de su despedida, parecía estirarse hacia el horizonte con una despedida melancólica, como si también él tuviera que dejar atrás su imperio. El viento soplaba suavemente, acariciando las tierras y trayendo consigo un susurro antiguo, uno que traía consigo ecos de voces olvidadas. Orestes y Electra caminaban en silencio. Ya no era el silencio de la duda, sino un silencio cargado de significados ocultos, uno que hablaba de la carga interna que ambos llevaban consigo. Ambos sabían que, aunque el destino parecía invitarlos a seguir adelante, había algo en sus corazones que les pedía respuestas. Algo que no podían evadir por mucho tiempo. Orestes, comenzó finalmente Electra, su voz casi un susurro en medio del viento. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que hacemos es solo un intento por llenar un vacío que nunca se puede llenar? Orestes la miró por un momento, con una mirada que parecía atravesar la distancia del tiempo. Él había pensado en ello muchas veces. En las noches solitarias, mientras las furias aún danzaban en su mente, se había preguntado si realmente había un fin para su sufrimiento, o si todo esto era parte de un ciclo interminable, donde el dolor se sucedía sin esperanza de alcanzar la paz. Sí, respondió Orestes con una voz grave, llena de introspección. Creo que todos buscamos algo que no podemos encontrar. Tal vez no es que no podamos llenar el vacío, sino que el vacío mismo es parte de lo que somos. Un vacío que nos impulsa a seguir buscando, a seguir caminando, aunque no sepamos exactamente qué buscamos. Electra lo miró fijamente, sus ojos brillando con una comprensión que no necesitaba palabras. Ella había sido su compañera en todo este viaje, y sabía que él hablaba desde lo más profundo de su ser. Pero también sabía que la carga de la venganza que él llevaba sobre sus hombros no era solo una cuestión de justicia, sino un reflejo de un dolor mucho más grande, algo que no se podía deshacer simplemente con actos. ¿Y qué pasa cuando ya no sabemos lo que buscamos?, preguntó ella, su voz temblando apenas perceptiblemente. ¿Qué hacemos cuando el camino parece llevarnos a un abismo en lugar de a la redención? Orestes se detuvo en seco, y por un momento, la tierra a su alrededor pareció quedarse inmóvil. El cielo, con sus colores moribundos, observaba como un espectador distante, indiferente. En su interior, Orestes luchaba por encontrar una respuesta. Las furias, con su constante murmullo, se hallaban más cercanas que nunca, recordándole el precio de su existencia. Tal vez nunca sepamos qué buscamos, dijo, finalmente, con una mirada decidida. Pero eso no significa que no debamos seguir caminando. El silencio nos pesa, pero también es nuestro único testigo. El mundo puede cambiar a nuestro alrededor, pero el silencio permanece, escuchándonos, guardando nuestros secretos. Electra asintió lentamente, aceptando esas palabras. Aunque no estaba completamente convencida de que el silencio fuera su único consuelo, sabía que Orestes tenía razón en algo. La vida, al final, era un camino recorrido entre los susurros del viento y las sombras que dejaban los actos de antaño. Quizás la paz no llegaría con respuestas, sino con la aceptación de lo que ya había sucedido. De repente, un ruido rompió el silencio. Un crujido, como el sonido de algo desmoronándose bajo el peso del tiempo. Los dos hermanos se volvieron, alertados, y vieron una figura que emergía entre los árboles. Era un hombre, vestido con ropas sencillas, pero con una presencia que parecía llenar el aire. Su rostro era envejecido, pero sus ojos brillaban con una intensidad que podía percibirse incluso desde la distancia. Se acercó lentamente, como si cada paso tuviera el peso de 1000 años sobre sus hombros. Orestes, Electra dijo, su voz profunda y resonante. He esperado mucho tiempo para hablar con ustedes. Orestes frunció el ceño, reconociendo algo en ese hombre, pero sin poder ubicarlo. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. Soy un mensajero, respondió el hombre, su mirada fija en ellos. Un mensajero de lo que aún no ha sido dicho, de lo que aún no ha sido comprendido. Vuestra carga, esa que tan pesadamente lleváis, no es solo vuestra. Es una carga que ha sido transmitida por generaciones, por aquellos que se olvidaron de su deber, por aquellos que prefirieron olvidar las voces del pasado. Electra, que había estado observando en silencio, dio un paso hacia el hombre.
¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su tono ahora lleno de curiosidad. Lo que lleváis en vuestros corazones no es solo una maldición personal, continuó el hombre. Es la maldición de todos los que han caminado por esta tierra antes que vosotros. La justicia que buscáis, el perdón que deseáis, son solo facetas de una guerra mucho más antigua, una guerra que no se libra con espadas ni con sangre, sino con decisiones, con silencios, con las huellas que dejamos en el alma. Orestes sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La verdad del hombre lo atravesó como una flecha. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El hombre lo miró fijamente. Debéis aprender a escuchar lo que el silencio tiene que deciros. La paz no viene de la justicia que buscáis, sino de la aceptación de lo que no podéis cambiar. No se trata de lo que habéis hecho, sino de lo que decidís ser a partir de ahora. Con esas palabras, el hombre comenzó a alejarse, desvaneciéndose lentamente en la neblina que comenzaba a cubrir el horizonte. Orestes y Electra se quedaron inmóviles, mirando el vacío donde él había estado. La carga del silencio, como un peso aún más pesado, los envolvía nuevamente. Pero algo había cambiado en ellos. Aunque el camino seguía siendo incierto, y el silencio seguía siendo su único compañero, ahora comprendían que el verdadero viaje no era hacia un destino, sino hacia una transformación interna, una que solo ellos podían emprender. Silenciosos, pero con una nueva determinación, los dos hermanos siguieron caminando. La carga del silencio era pesada, pero ya no se sentía como una condena. Era, de alguna manera, una oportunidad. Y eso, por fin, les ofrecía algo que nunca habían tenido: esperanza. Capítulo 12. El último encuentro. El amanecer se alzaba sobre la ciudad como una promesa de renovación, tiñendo el cielo con matices rosados y dorados. A lo lejos, el sonido de los primeros cantos de los pájaros resonaba en el aire, como si la naturaleza misma saludara la llegada de un nuevo día. Pero en el corazón de la ciudad, donde las sombras aún se aferraban a las viejas piedras, los hermanos Orestes y Electra se encontraban en un punto de no retorno, un cruce de caminos que marcaría el final de su largo sufrimiento. Orestes había pasado una noche inquieta, en la que las voces de las furias no cesaban de atormentar su mente. A lo largo de los días, el peso de su venganza había ido erosionando su alma, arrastrándolo por una espiral de desesperación. Y aunque había momentos en los que sentía que las fuerzas que lo impulsaban a continuar en su misión eran más fuertes que él mismo, ahora, al levantarse con el sol, se preguntaba si la justicia que había buscado tan insistentemente realmente traería consigo la paz que tanto anhelaba. Electra, por su parte, no tenía las mismas dudas. Su corazón había sido sellado por el dolor, y ella sabía que su única forma de ser liberada de la oscuridad que la envolvía era haber cumplido el destino que le había sido impuesto. Pero a medida que pasaban los días, y la presencia de su hermano se volvía más pesada, comenzó a preguntarse si su propia alma también estaba siendo destruida por la misma necesidad de justicia. Caminaban ahora juntos, en silencio, por las calles de la antigua ciudad. Sus pasos resonaban en la quietud de la mañana, como si el mundo entero estuviera aguardando lo que sucedería a continuación. Y sin embargo, había algo en el aire, algo que los dos percibían pero no podían nombrar, que les decía que el destino se acercaba. Ese destino que los había perseguido desde el primer día, desde el primer acto de violencia que había marcado sus vidas. De repente, una figura apareció en el camino, bloqueando su paso. Un hombre alto, de rostro impasible, con una capa oscura que se movía con el viento como si fuera parte del mismo paisaje. Su presencia era casi sobrenatural, como si hubiera surgido de la misma tierra que pisaban. Sin decir palabra alguna, sus ojos se encontraron con los de Orestes y Electra, como si los estuviera esperando desde hacía mucho tiempo. Orestes fue el primero en hablar, su voz grave y tensa. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo como una presión desconocida comenzaba a apoderarse de su pecho. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a observarlos con una calma inquebrantable, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones. Finalmente, cuando la tensión había alcanzado su punto máximo, habló, su voz baja y resonante. «Soy el eco de lo que ya ha sucedido. Soy el reflejo de lo que nunca podrán cambiar. Y sin embargo, estoy aquí para ofreceros una última oportunidad». Electra, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. «¿Qué oportunidad?», preguntó, su tono marcado por la desconfianza y la desesperación.
El hombre dejó caer su capa con un movimiento lento, revelando un rostro severo, pero también lleno de una sabiduría ancestral. La oportunidad de elegir otro camino. El camino que no está marcado por el dolor ni por la venganza, sino por la comprensión de que todo lo que habéis vivido es parte de una red mucho más grande. Un redentor no es el que cobra venganza, sino el que se permite perdonar, incluso a sí mismo. Orestes dio un paso atrás, confundido y perplejo. ¿Perdonar? ¿Cómo podemos perdonar lo que hemos sufrido? ¿Cómo podemos olvidar la muerte de nuestros padres, el sufrimiento que nos ha marcado para siempre? El hombre lo miró con una intensidad que parecía atravesarlo. El perdón no significa olvido. Significa liberar el alma del peso que no le pertenece. El sufrimiento que lleváis no se disolverá por venganza, sino por la liberación que solo el perdón puede traer. La justicia que buscáis no es la que os dará paz, sino una paz interior que proviene de aceptar lo que ha sido. Electra, aunque no comprendía del todo las palabras del hombre, sentía un remolino de emociones en su interior. El odio que había cultivado durante tantos años comenzaba a desmoronarse, y lo que quedaba era un vacío, un espacio donde antes había rabia. No sabía si era el momento de dejar todo atrás, de renunciar a la justicia que creía merecida, pero algo en las palabras del hombre le decía que tal vez estaba ante la respuesta que había estado buscando. «Y tú, Orestes», continuó el hombre, dirigiéndose al joven con la misma calma imperturbable, ¿acaso no estás cansado de luchar contra tus propios demonios? ¿De dejar que las furias te conduzcan a la destrucción? La verdadera lucha no está en destruir a tus enemigos, sino en conquistarte a ti mismo. En comprender que el precio de tu redención es mucho más alto que cualquier acto de venganza. Orestes cerró los ojos, las palabras del hombre resonando en lo más profundo de su ser. Recordó las noches interminables en las que había soñado con el momento en que su misión se cumpliría, con la visión de su madre vengada. Pero ahora, en este instante, algo en su interior comenzó a crujir. Quizás no había encontrado la paz porque la había estado buscando en el lugar equivocado. Quizás la verdadera paz solo llegaría cuando dejara ir su dolor. El hombre dio un paso atrás, preparándose para irse. La decisión es vuestra. Podéis seguir el camino que habéis elegido, el que os ha llevado hasta aquí, o podéis dar el paso hacia algo nuevo, hacia un futuro que aún no habéis visto, pero que está esperando ser descubierto. Y con esas últimas palabras, el hombre desapareció en la niebla, dejando a Orestes y Electra sumidos en un silencio absoluto. Ambos sabían que algo había cambiado, que el final de su viaje ya no se definiría solo por la venganza o el sufrimiento, sino por una elección que solo ellos podían hacer. Orestes miró a Electra. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, comprendieron lo que siempre había faltado, la posibilidad de liberarse. Liberarse no solo de su pasado, sino también de sí mismos. Sin una palabra, comenzaron a caminar, no hacia el destino que habían perseguido durante tanto tiempo, sino hacia el futuro incierto, en el que la redención podría significar algo completamente diferente. Capítulo 13. La decisión final. El viento soplaba con suavidad sobre la ciudad, como si acariciara las almas perdidas que aún vagaban por sus antiguos caminos. La niebla se desvanecía lentamente, desvelando una escena que, por un momento, pareció suspendida en el tiempo. Orestes y Electra caminaban sin rumbo fijo, pero no vacíos. Cada uno absorbía el peso de las palabras del misterioso hombre que había cruzado su camino. Algo se había desvelado ante ellos, una verdad que no buscaban, pero que ahora no podían ignorar. La venganza, el dolor, el sufrimiento, todo aquello que había dirigido sus vidas hasta este momento, comenzaba a desmoronarse como un castillo de arena ante la marea. El silencio entre ellos era profundo, pero no incomodaba. Al contrario, parecía llenar el espacio con una quietud pacífica, como si las decisiones del pasado se hubieran apartado para dar paso a algo nuevo, algo que aún no sabían cómo definir. Orestes no había hablado desde la aparición del hombre, y Electra, aunque temerosa, había guardado también sus pensamientos. En sus corazones latía la misma pregunta. ¿Era posible realmente renunciar al camino trazado por su destino, al sufrimiento que había sido la esencia de sus vidas? Finalmente, Orestes rompió el silencio. Su voz, aunque baja, contenía la firmeza de alguien que había reflexionado profundamente. Electra, ¿crees que podríamos hallar paz en un mundo donde nunca se ha hecho justicia? ¿Es posible que nuestras almas puedan descansar sin cumplir con el destino que nos fue impuesto? Sus palabras no eran un reproche,
sino una búsqueda sincera de respuesta. El joven sentía en su interior la agitación de un mar de dudas y de deseos conflictivos. Electra lo miró fijamente, como si estuviera viendo más allá de su rostro, como si buscara las respuestas no en su palabra, sino en lo que no había sido dicho. Finalmente, dejó escapar una exhalación lenta, una que parecía liberar la tensión acumulada durante años. No lo sé, Orestes. Pero tengo la sensación de que, si seguimos este camino de venganza, nunca vamos a encontrar lo que buscamos. El dolor siempre nos alcanzará, como una sombra que se arrastra tras nosotros. Orestes detuvo su paso, y por un momento, su mirada se perdió en la lejanía. En sus ojos brillaba algo más allá del tormento que había marcado su vida. ¿Y qué debemos hacer entonces? ¿Dejarlo todo atrás? ¿Dejar que la justicia que buscamos se desvanezca en el aire como un sueño? Su voz temblaba con la emoción contenida, como si su corazón estuviera al borde de la rendición. Electra caminó unos pasos hasta colocarse junto a él, y su rostro, antes tenso y marcado por el rencor, ahora mostraba una leve paz, una calma que no había sentido en mucho tiempo. Quizás la verdadera justicia no esté en vengar lo que nos fue arrebatado, sino en liberarnos de aquello que nos ha mantenido prisioneros. Tal vez la justicia que buscamos siempre ha estado dentro de nosotros, y no fuera de nosotros. Las palabras de su hermana calaron hondo en Orestes. Un silencio profundo se instaló entre ellos, más pesado que cualquier palabra. Era como si el aire mismo se hubiera detenido, esperando que tomaran una decisión definitiva, un giro que marcaría el curso de sus vidas. Era un momento trascendental, el final de una búsqueda que parecía interminable y el inicio de un nuevo camino, uno lleno de incertidumbres y esperanzas que nunca habían considerado. Finalmente, Orestes suspiró y cerró los ojos, sintiendo que las respuestas ya no dependían de la fuerza de su voluntad, sino de su capacidad para soltar las cadenas que lo mantenían atado. Si seguimos este camino, si renunciamos a la venganza, ¿qué nos queda? ¿Qué pasa con todo el dolor que hemos sufrido? Su voz estaba teñida de dolor, como si aún no pudiera comprender la magnitud de lo que significaba este cambio. Electra, en su mirada, llevaba el peso de todo lo que habían vivido. Nos queda la posibilidad de sanar, Orestes. Nos queda la oportunidad de ser libres, de liberarnos de todo lo que nos consume. Orestes dio un paso hacia adelante, decidido, aunque su alma todavía palpitaba con dudas. Entonces, si eso es lo que debemos hacer, lo haremos. Dejaremos atrás lo que nos ha mantenido atrapados en este ciclo interminable. Pero debemos recordar que no lo hacemos porque sea fácil, sino porque es lo único que realmente nos permitirá ser humanos. Ambos se quedaron en silencio, sintiendo la brisa que pasaba por sus rostros, como si la naturaleza misma estuviera validando su decisión. La ciudad ante ellos ya no parecía tan opresiva, tan llena de sombras. Algo había cambiado. Había algo más allá de la venganza, algo que aún no comprendían por completo, pero que se sentía cierto, innegable. Era la posibilidad de un futuro sin cadenas, una redención que solo podían otorgarse a sí mismos. Orestes miró a su hermana, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No era una sonrisa llena de triunfo ni de alivio, sino una sonrisa que reflejaba la aceptación de lo inevitable, la aceptación de que nada en la vida se resuelve con odio, sino con la capacidad de transformarse, de reinventarse. Vamos, Electra, dijo finalmente. El futuro nos aguarda, y aunque no sepamos qué nos depara, sabemos que ahora podemos enfrentarlo con algo más que el deseo de venganza. Nos enfrentamos a él con la verdad de nuestro corazón. Con ese último susurro, ambos hermanos dieron un paso hacia adelante, hacia un futuro incierto, pero también lleno de promesas. El destino que antes les había sido impuesto ya no existía. Habían decidido forjar el suyo propio. Y, con ello, el viaje hacia su verdadera redención comenzaba. En ese momento, el horizonte parecía abrirse ante ellos, ofreciendo un nuevo amanecer, uno en el que el perdón, la liberación y la paz serían los verdaderos guías. Y aunque el camino seguía siendo largo y lleno de incertidumbres, por fin sentían que podían caminar juntos, sin el peso de un pasado inquebrantable que los había definido durante tanto tiempo. Capítulo 14. La larga noche de la reflexión. La oscuridad de la noche ya se había instalado sobre la ciudad, envolviendo las calles en un manto espeso de silencio. No había ruido, solo el susurro lejano del viento que acariciaba las hojas secas que caían, como recuerdos olvidados de un tiempo que ya no les pertenecía.
Orestes y Electra caminaban por esas calles vacías, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo empedrado. La decisión que habían tomado aún flotaba en el aire, pesada, llena de significado, pero también cargada de incertidumbre. Había algo en el aire, un peso palpable, que los hacía sentirse como si el mundo estuviera observando sus movimientos, juzgando cada paso que daban. La ciudad, que antes les había parecido opresiva, ahora parecía un vasto laberinto, lleno de sombras que se alargaban ante ellos, invitándolos a perderse en su oscuridad. Era como si las calles mismas estuvieran llenas de ecos, voces del pasado que no dejaban de murmurarles. Orestes se detuvo frente a una vieja fuente, cuyos bordes estaban cubiertos de musgo. El agua que caía desde lo alto era suave, como un suspiro, y el sonido de su flujo le parecía un bálsamo para su alma, que aún se debatía entre la liberación y la incertidumbre. Se inclinó ligeramente hacia el borde, observando su reflejo en el agua. Lo que vio no fue solo su rostro, sino la imagen de un hombre atrapado entre dos mundos, entre el pasado de dolor y venganza, y el futuro incierto que acababan de elegir. «¿Sabes, Electra?», comenzó con voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. «Nunca imaginé que llegaría el día en que sentiría miedo de lo que podría llegar a ser. Siempre creí que el destino era algo fijo, algo que no se podía cambiar. Pero ahora, después de todo lo que hemos decidido, todo parece tan fluido». Electra se acercó lentamente y se puso a su lado, observando el agua también. En sus ojos brillaba la misma incertidumbre, pero también una nueva fuerza, una que parecía surgir de lo más profundo de su ser. «Es normal, Orestes. A veces, la libertad nos asusta más que el yugo. Hemos vivido tanto tiempo bajo la sombra de lo que se espera de nosotros, que el peso de ser dueños de nuestro destino nos parece insoportable». Orestes asintió, pero algo en su interior le decía que había algo más, algo que aún no comprendían completamente. ¿Y qué pasa si hemos cometido un error? Si al abandonar el camino que conocíamos, nos estamos condenando a un futuro lleno de vacíos. La duda estaba clara en su voz, y aunque intentaba ocultarla, era evidente que aún no estaba completamente seguro de su decisión. Sin embargo, Electra, con su usual serenidad, tocó su brazo suavemente, como un gesto que pretendía transmitir consuelo. «Quizá no se trata de un error, Orestes. Tal vez sea el único camino posible hacia la paz. No podemos juzgar el futuro por el miedo que sentimos ahora. Solo podemos caminar hacia él y descubrir qué nos depara». El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era una pausa cargada de tensión, sino de una reflexión profunda. Era como si la noche misma les estuviera ofreciendo el espacio para pensar, para reconciliarse con el hecho de que lo que habían hecho no tenía vuelta atrás. Y, al mismo tiempo, esa irreversibilidad les daba una extraña sensación de libertad. El tiempo pasó sin que hablaran, mientras la luna se alzaba sobre el horizonte, bañando la ciudad con una luz plateada que parecía reflejar la calma que comenzaba a apoderarse de sus corazones. Las sombras de la noche se alargaban, pero no les asustaban. La paz que había comenzado a crecer en su interior era más fuerte que cualquier temor. Estaban eligiendo su propio camino, uno que no dependía de las decisiones de los demás, ni del dolor del pasado. Se trataba de un camino propio, uno que ellos mismos tenían que construir, paso a paso. Finalmente, después de un largo rato, Orestes rompió el silencio. «Lo que dijiste antes, Electra, tal vez sea cierto. Tal vez sea solo cuestión de confiar. De dejar ir el pasado y, por fin, ser libres». Electra lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa suave, llena de comprensión, se dibujó en su rostro. «Sí. Liberarnos del pasado es lo único que realmente puede sanarnos. Y aunque el futuro sea incierto, será nuestro». Con una última mirada a la fuente, ambos se levantaron lentamente. Orestes extendió la mano hacia su hermana, un gesto de apoyo, de unión. Y sin decir palabra alguna, se pusieron en marcha de nuevo, hacia un destino que aún no conocían, pero que ahora enfrentaban con una renovada determinación. La ciudad ante ellos seguía siendo la misma, pero algo había cambiado en su interior. Sabían que la decisión de abandonar la venganza no significaba la desaparición de su lucha, sino la transformación de esta en algo más profundo, algo más real. La justicia que habían buscado durante tanto tiempo ya no se encontraba en el castigo, sino en la liberación de su propio ser. Así, bajo el manto de una noche estrellada, Orestes y Electra caminaron hacia el futuro, hacia su propia redención,
guiados por la luz de una luna que les recordaba que, aunque el camino fuera incierto, siempre habría esperanza en el horizonte. Capítulo 15. El eco del futuro. El amanecer llegó con lentitud, como si el sol temiera revelar el destino que aguardaba a los hermanos. Un resplandor dorado se filtraba entre las grietas de las nubes, tocando con su luz suave las ruinas de un mundo que ya no existía, pero que, de alguna manera, aún seguía vivo en sus corazones. Orestes y Electra, a pesar de la pesada carga de la noche, seguían caminando, su destino ahora tan incierto como las sombras que se alargaban tras ellos. Era un día nuevo, y sin embargo, todo parecía arrastrar consigo la carga del pasado. Las cicatrices de las almas no se borran fácilmente, y el viento que soplaba entre las ruinas parecía traer consigo susurros de advertencia. El camino que se desplegaba ante ellos, ancho y lleno de promesas, también estaba salpicado de incertidumbre, como si cada paso que daban hacia adelante los acercara más al abismo de lo desconocido. «¿Será este el precio de nuestra libertad?», murmuró Orestes, su voz baja, como un suspiro que se pierde en el viento. Sus ojos, aunque decididos, estaban marcados por una tristeza que no se desvanecía. «No lo sé, Electra. A veces siento que cada paso que damos nos aleja más de lo que alguna vez fuimos». Electra lo miró, su rostro reflejando la misma melancolía, pero también una firme resolución que Orestes ya comenzaba a reconocer. «Tal vez es solo un cambio, Orestes. Como el viento que cambia de dirección, nuestra vida también debe cambiar. Hemos dado un paso, un solo paso, pero ese paso tiene el poder de transformar todo lo que sigue». Las palabras de Electra resonaban en su mente, pero él aún no podía dejar de preguntarse si de verdad entendían lo que hacían. La liberación que ahora sentían, aunque reconfortante, también les dejaba una sensación de vacío. Al liberarse de la venganza, ¿qué quedaba por llenar ese espacio? El sacrificio que habían hecho, la decisión de cortar los lazos con un pasado doloroso, había abierto una herida en su alma que, aunque ya no sangraba, seguía latiendo con fuerza. «¿Y si el futuro, Electra?», continuó Orestes, su voz un poco más fuerte, «no es lo que esperamos, si lo que hemos elegido nos lleva a una vida aún más oscura que la que dejamos atrás». Su hermana caminaba junto a él en silencio, como si meditara sobre cada palabra. Finalmente, deteniéndose, lo miró con una calma que, de alguna manera, lo reconfortó. «Quizás no haya un sí en todo esto, Orestes. Quizás todo esto sea simplemente una prueba para ver cómo respondemos, cómo elegimos transformar nuestras vidas, a pesar de lo que hemos perdido. El futuro no es algo que nos pueda ser entregado, es algo que debemos construir. Y para eso, lo primero que necesitamos es creer en nuestra propia fuerza». Orestes, aunque aún cargaba el peso de la duda, sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. La claridad en los ojos de Electra le recordó algo que había olvidado, que el futuro no es un destino predestinado, sino un espacio abierto donde cada decisión, por pequeña que sea, tiene el poder de moldearlo. Al soltar el pasado, ellos tenían la oportunidad de tomar el control de lo que estaba por venir. Ambos siguieron caminando, sin prisa, como si el tiempo hubiera dejado de ser un enemigo. A lo lejos, se veía el horizonte, con sus colores suaves que lentamente se iban intensificando. El día comenzaba a abrirse ante ellos, pero no era solo un nuevo día, era una oportunidad de comenzar de nuevo. «Sí, Electra», dijo Orestes finalmente, con una ligera sonrisa que apareció en sus labios, como un reflejo de algo más grande que ellos mismos. «El futuro no está escrito. Y aunque no sepamos qué nos espera, tenemos algo que muchos ya no tienen, la libertad de elegir». Electra le devolvió la sonrisa, una sonrisa llena de comprensión. «Así es, Orestes. Y si podemos elegir, entonces debemos elegir vivir. Vivir para lo que está por venir, para lo que aún no sabemos. Ese es el verdadero significado de nuestra libertad». El viento soplaba más fuerte ahora, acariciando sus rostros con su brisa fresca, como si el mundo mismo los estuviera alentando a seguir adelante. Cada paso que daban sobre la tierra parecía más firme, más lleno de propósito. Ya no eran solo los hijos de Agamenón y Clitemnestra, los que habían estado atrapados en las telarañas de la venganza y el sufrimiento. Ahora eran dos seres humanos libres, que, aunque marcados por la tragedia, se levantaban para construir una nueva vida. A medida que se alejaban de las ruinas de su pasado, el sol se alzaba más alto, iluminando todo el camino ante ellos. No sabían a dónde los llevaría, ni qué desafíos enfrentarían en el futuro,
Pero al menos sabían una cosa: ellos tenían el poder de enfrentar lo que viniera. Y con esa certeza, Orestes y Electra caminaron hacia el horizonte, hacia un futuro que, aunque incierto, ahora les pertenecía completamente. En sus corazones, el eco de un nuevo comienzo resonaba con fuerza, mientras el mundo despertaba a la promesa de un nuevo día. Gracias por haber acompañado a Orestes y Electra en este viaje hacia la libertad y la redención. Si te ha gustado este capítulo y deseas seguir explorando las profundidades de las tragedias griegas y otras grandes historias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote contenido narrativo lleno de emoción, reflexión y aprendizaje. No olvides darle like, compartir y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos. Nos vemos en el siguiente capítulo.